Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy donde estudiaremos el passé composé en francés. ¿Cómo se forma el passé composé? Como su nombre indica, el passé composé está formado, por un lado, por dos auxiliares, être o avoir, y por otro lado, el participio pasado del verbo que vayamos a conjugar, dando lugar a una estructura formada por sujeto, auxiliar y participio pasado. En cuanto al auxiliar, tenemos dos posibilidades, el verbo être, que significa ser o estar en español, o el verbo avoir, que significa tener. ¿Cuándo sabremos cuándo escoger uno u otro? Pues muy fácil, el auxiliar être se usará para los 13 verbos de movimiento y también para los verbos reflexivos, y el auxiliar avoir se usará para el resto de verbos. Fácil, ¿verdad? Por otro lado, el participio pasado puede variar en función de la categoría del verbo que se quiere conjugar. Así, por ejemplo, la primera categoría que termina en ER, como el verbo jouer, formará un participio pasado terminado en una E acentuada. Por otro lado, la segunda categoría de verbos que termina en IR, como el verbo partir, será sustituida por una I en el participio pasado y mucha atención con la tercera categoría de verbos que termina en RE, pues su participio pasado será sustituido por una U. Como en la mayoría de idiomas, nos encontraremos con excepciones que no siempre siguen la norma anterior. Así, por ejemplo, el participio pasado del verbo être será été, el participio pasado del verbo voir será eu, del verbo écrire será écrit, terminada en una T, el verbo venir será venu, del verbo faire será fait, de vouloir será voulu, pouvoir, pu y de comprendre será compris. ¿Cómo formamos el passé composé? Pues en primer lugar, conjugamos los auxiliares être o avoir en presente del indicativo y seguidamente lo acompañaremos del participio pasado de aquel verbo que queramos usar. Aquí, por ejemplo, tenemos dos casos principales donde el verbo conjugado es el être y el avoir. Y mucha atención con el verbo être, porque en su caso no se conjuga con el auxiliar être, sino con el avoir. Mucho cuidado con este detalle. Por otro lado, aquí tenemos más ejemplos que hemos usado tanto para el auxiliar être como para el avoir. Así, por ejemplo, venir, al ser un verbo de movimiento, se conjuga con el auxiliar être. El verbo écrire, al ser un verbo estático, se conjuga con avoir. Aller es un verbo de movimiento, por lo tanto se conjuga con être. Choisir es un verbo estático, por lo tanto se usa el verbo avoir. Vouloir también es un verbo estático, que es de sentimiento, por lo tanto se conjuga con avoir. Y prendre es un verbo estático igualmente y se conjuga con avoir. Y por último, y no menos importante, el passé composé se concuerda cuando se emplea con el auxiliar être. El verbo que vayamos a conjugar tiene que concordar tanto en género como en número con la persona. Aquí os he ofrecido un ejercicio para practicar un poco el passé composé. Son 6 frases que tenéis que completar correctamente teniendo en cuenta el verbo que hay que conjugar. Y voilà, las respuestas correctas serían las siguientes. Hier, je suis allé au cinéma avec ma famille. Aller, al ser un verbo de movimiento, se conjuga con el auxiliar être y por lo tanto habría que hacer la concordancia con el sujeto. Ma mère a aimé le film. Aimer es un verbo de sentimiento y por lo tanto es estático. Así que se conjugaría con avoir y no con être y tampoco habría que hacer la concordancia. Mes copains ont voulu venir avec nous. Vouloir es como el verbo aimer, es un verbo estático, así que se conjuga con avoir y no habría que hacer la concordancia con el sujeto. Ma mère a acheté des popcorns. Acheter tampoco es un verbo de movimiento, por lo tanto se conjuga con el auxiliar avoir y no se haría concordancia con el sujeto. Nous sommes sortis à 16 heures. Sortir sí pertenece a los 13 verbos de movimiento, por ello se conjuga con el auxiliar être y habría que concordar en género y número con el sujeto. Y finalmente, je me suis couché à minuit. Se coucher es un verbo reflexivo, por lo tanto se conjugaría con el auxiliar être y sí habría que hacer la concordancia con el sujeto. Y esto es todo. Espero que la clase de hoy os haya servido y nos vemos en la próxima. Au revoir.